Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a grabar nuestro primer episodio de Misa. Mi salud mental es importante. Quiero comentarles un poco de dónde nació este nombre, de dónde nació este proyecto, este podcast. Bueno, les cuento que tiempo atrás falleció una prima mía, prima hermana muy cercana a mí. Y nos dejó muchas lecciones, ¿no? Porque cuando ella falleció fue un suceso muy que impactó a toda mi familia, especialmente a mí, ya que yo soy psicóloga clínica, les comento aquí un poco. Y pues la forma en que mi prima murió fue, la verdad es que ya lo vamos a ir conversando un poco aquí. El nombre de ella era María Isabel, le decíamos Misa. Entonces desde ahí empieza ese proyecto. Momentos después de que ella fallece, empiezo yo ya a hacer este proyecto junto con mi compañero aquí, que ya se lo había comentado antes, Carlitos, que está aquí tras cámaras, que nos ha ayudado mucho en esto, la verdad. Y por eso este primer episodio se va a tratar sobre el duelo, la pérdida y el dolor que uno siente, ¿no? Al perder a alguien muy importante, igualmente en rupturas amorosas, sueños, proyectos, mascotas, que lo estábamos hablando aquí con la doctora, ¿no? Quiero presentarles, hoy está conmigo una persona con la cual ya hemos hablado un poco antes de esto, ¿no? Es la psicóloga clínica Ana Paula Castillo, que ella también es especialista en el tema de duelo, de las pérdidas, ¿no? ¿Qué tal, Ana Paula? ¿Cómo vamos? Bueno, muchas gracias por invitarme a este proyecto nuevo, que qué bonito e innovador se me hace también para que las personas conozcan y sepan sobre este tema que realmente es un tabú, porque muchas personas ya asumen saber qué es lo que está sintiendo la otra persona y realmente es algo que se desconoce. Y bueno, me presento para que me conozcan un poquito. Mi nombre es Ana Paula Castillo, soy psicóloga clínica. También estoy haciendo mi maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, en sistémica familiar, y también tengo una especialización en temas de duelo. Ya. Muy bien, Ana Paula. Bueno, la hemos ya invitado porque ella es como que ya especialista en este tema. Uno puede ser psicóloga clínica, pero no va mucho a profundidad con algunos temas, ¿no? En este caso, en el tema del duelo. Ayer estuve por mi Instagram poniendo una cajita de preguntas para ver ustedes más o menos qué les interesa sobre el duelo, qué quisieran saber, porque es verdad lo que Ana Paula nos dice. Muchas veces ya creemos que lo sabemos, creemos que el proceso en el que estamos pasando está bien, y muchas de las veces también no vamos con alguna ayuda psicológica, sino que es como que nos encerramos en nuestro mundo, que es lo que estábamos hablando hace algún momento. Entonces, una de las preguntas que nos decían era: ¿por qué nos duele tanto perder algo? Bueno, realmente perder algo o alguien también nos duele tanto por ese vínculo significativo que se tuvo con ese objeto, con esa persona, con esa mascota. Dependiendo al apego también que se tuvo, y también la influencia y el impacto que tuvo esta persona o esta mascotita en la vida, es más ese sentido de no volverla a ver o no volverla a tener. Porque incluso uno dice es fácil quedarnos con los recuerdos, pero que hasta los recuerdos duelen. Entonces es más en ese sentido de esa vinculación emocional, el impacto de la misma, y también por estas expectativas y planes a futuro que, como conversamos antes, que no se cumplen, porque nosotros nos establecemos de alguna manera con esta persona o con esta mascotita o con tal cosa voy a cumplir un sueño, un objetivo, pero a la final se quedó eso inconcluso. Entonces la persona suele sentir esta frustración por no cumplir sus metas. Y también por este cambio que hay de ajuste a la realidad, a la adaptación, porque a la persona sí le cuesta un poquito ver la vida sin esta persona o este objeto, porque sí le cuesta bastante, porque incluso la persona ya está inmersa o ya tiene una normalidad con tal cosa. Sin embargo, al ya perder esto, sí es como volver a establecer todo de nuevo, porque todo se desarma y hay que volverlo a armar, e incluso ya sin el sentido de esa persona. Claro. Y también yo digo que a veces llamamos duelo, las personas que tal vez no están muy informadas, llaman duelo solo al fallecimiento o a la pérdida de una persona,
Cuando no saben que duelo también es cuando tal vez algún proyecto nos va mal, tal vez algún sueño que no se cumplió, la ruptura amorosa que hablábamos muchísimo, que hoy en día se está dando a mil lo de la ruptura amorosa, y tenemos este duelo, porque hablando de duelo, pues duele la separación, como tú dices. A veces el estar acostumbrado a estar con esta persona, la rutina tal vez con esta persona, y ahí este separamiento, entonces sí va a doler mucho. Bueno, también hablábamos de las etapas de duelo, ¿no? Hay muchas personas que nos están viendo que puede que estén pasando por estas etapas, que tengan esta resistencia, esta ira, tal vez la negación, y no saben que están pasando por estas etapas de duelo, ni siquiera saben que existen las etapas de duelo muchas de las veces. Entonces quisiera que les digas a nuestro público cuáles son las etapas de duelo. Claro, las más conocidas son cinco etapas, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Estas etapas, voy a describir cada una de ellas para que también puedan entender un poquito. Cuando hablamos de la negación es cuando la persona, valga la redundancia, se niega a la pérdida de esta persona, de este animalito, de este proyecto, de este objeto, y dice, no, es que no está pasando, no es real. De ahí pasamos a la ira, es esa frustración de que nosotros, el reproche del por qué pasó esto, y ni siquiera sale de nuestro control y no podemos hacer algo al respecto. De ahí viene la negociación. Esto es más como dependiendo también de la creencia de cada persona, porque digamos los que son creyentes en la religión católica suelen decir, Dios, si me lo devuelves, o si me das esto, o si todo vuelve a la normalidad, yo voy a hacer esto. Son esas promesas que se hacen de alguna manera que la vida devuelva lo que se perdió. De ahí viene la depresión. Esta etapa ya es una etapa un poquito más dura, porque ya es un sentimiento de tristeza profunda, de confusión, incluso de ese sentido de vacío intenso que deja la pérdida de esta persona o de objetos, planes, proyectos. Y por último tenemos la etapa también de la aceptación. La aceptación ya es aceptar la pérdida que se tuvo, sin embargo reintegrar esto en la vida. De alguna manera la persona acepta la pérdida, se queda con las expectativas, se queda con las experiencias, con el aprendizaje y continúa de alguna manera con su vida. Obviamente siempre, esto también le digo a mis pacientes, no va a ser lo mismo, porque nada es lo mismo, porque uno ya se acostumbra a lo que tuvo. Sin embargo, estas experiencias y estos aprendizajes van a servir para que pueda la persona sobrellevar, porque incluso el duelo, uno dice es que te tienes que superar, ya superaste. No es superar, es una mentira que dicen es que ya lo vas a superar. No es, en el caso de pérdida de fallecimientos, es más aprender a vivir la vida, sobrellevar la vida con la ausencia de esta persona, más no una superación. Eso es verdad. Bueno, y cabe recalcar que las etapas de duelo no siempre van a ir, pues primero la aceptación, no, siempre hay como que nunca va a haber este proceso lineal. Claro. ¿No? Siempre es como que estamos en una montaña rusa de emociones, ¿no? Puede que estas etapas cambien, que la última etapa, que ya es la aceptación y todo esté en el medio, etcétera, etcétera. La depresión, la etapa de la depresión puede que te coja al principio, ¿verdad? Del duelo, etcétera. Como por ejemplo yo, ¿no? En el momento en que mi prima falleció, ella falleció en Cuenca porque ella estudiaba allá. Entonces, a mí me llegó la noticia, te cuento un poco, a mí me llegó la noticia cuando estaba viajando a Cuenca, porque justo era un feriado. Entonces yo estaba viajando a Cuenca y no sé cómo sucedió, la verdad, pero estábamos en el trayecto de Oña. En el trayecto de Oña antes no había señal para nada. Entonces, como no había señal para nada en esto, se me hizo muy raro que me entrara una llamada. Ya, me entró una llamada y lo que sucede es que me cuentan lo de mi prima. En ese momento no lloré, la verdad, en ese momento solo, como que estaba tratando de procesar, de entender. Entonces cuando llegué incluso a Cuenca no lloré ni nada. Desde ahí hubo un proceso muy largo, como te digo, un año después como que yo empecé a aceptar y entender todo. Entonces, luego vamos a ver otros temas y otras preguntas que ustedes me habían hecho. Entonces volvemos
Ya volvemos en este podcast que está muy interesante, ya saben, solo aquí en La Llora. Bueno, chicos y chicas, ya hemos vuelto y estábamos en un tema importantísimo que eran las etapas del duelo. Te estaba comentando un poco sobre mi experiencia, ¿no? Que era con mi prima que ya falleció. Te estaba contando que nos estábamos yendo, ¿no? a Cuenca, y me sale la llamada de que mi prima había fallecido. No sé cómo, sinceramente, porque no hay señal en carretera, pero me lo contaron y de Oña a Cuenca se me hizo una eternidad, o sea, una eternidad, y yo iba procesando la información y tratando de entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Mi prima tiene mi edad, 25 años, bueno, en ese tiempo ya tenía 24. Entonces era como que, ¿pero qué pasó? O sea, ¿en qué momento? No, fue todo, no entendía nada, ¿sabes? Y cuando llegué a Cuenca, yo estudiaba en Cuenca, entonces a las únicas personas que tenía era a mis amigos de la universidad, y también tenía otra prima más que igual sigue estudiando allá, y ellos me fueron a encontrar, ¿sabes? Hay un gran aquí llegando a Cuenca, ¿ya? Y justo ahí me fueron a encontrar y me llevaron y todo, pero yo no, o sea, seguía sin llorar, era como que no. Y después de un tiempo, empecé a llorar ya en el velorio. Cuando vi ahí la caja, aunque suene feo, cuando vi ahí la caja empecé a llorar porque ya fue como que ya lo estaba viendo, ya lo estaba presenciando, ya empecé a creer en serio lo que estaba sucediendo, porque era como que no me lo creía. ¿Qué pasó ahí? Hubo esta etapa en la que todo el mundo me decía, tienes que ser fuerte por tu mamá y por tu tía, y tienes que ser, me lo decían a mí y a mi tío, que éramos como los que estábamos ahí y nos veían fuertes, por así decirlo. Tienes que ser fuerte, tienes que estar ahí para ellos, o sea, tú sí puedes como que llorar y todo, pero trata de más bien no hacerlo enfrente de ellos. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo no voy a llorar viéndola a mi mamá sufrir, viéndola a mi tía mal? Mi prima tiene una hermana. Lamentablemente, la hermana en ese momento estaba en España haciendo una maestría. Entonces, ella no estaba ahí como para sostener a mi tía, ¿ya? Sino que las únicas personas que estábamos ahí era mi tío, como te digo, y yo. Y era como, tienes que ser fuerte. O sea, ellos te necesitan. Entonces, llegué al punto tanto de creerme que tengo que ser fuerte que me iba sola a llorar a los baños. O sea, yo no quería que nadie me vea llorar porque era como, no, yo tengo que ser fuerte. O sea, se me metió tanto ese concepto a la cabeza que yo me metía a los baños a llorar. O sea, como que si fuera algo malo, como que... Y no, o sea, es normal sentir. O sea, es normal el dejarme sentir lo que es ese momento. Pero no, era como que no, o sea, yo no quiero llorar. Y la única vez que lloré fue cuando mi tío, el hermano de mi papá, llegó y me abrazó. Y justo era antes de la misa, ¿no? Que se da. En ese momento, él me abrazó y mi papá no vive aquí, mi papá vive en el oriente. Entonces fue como que sentí ese abrazo de él y de mi papá que necesitaba tanto, como que... Y lloré. Ese fue el único momento que lloré enfrente de todo el mundo. Y no tienes idea el sentimiento de culpabilidad que tuve después. De por qué lloré, o sea, y todo el mundo me vio así, o sea, no. Entonces, como que la sociedad te mete eso en la cabeza, que como eres el más joven, por así decirlo, y el más fuerte, no te tiene que doler tanto. Claro, y también es esta falta de empatía, porque la persona incluso no se dan cuenta, porque incluso los familiares pueden decir, voy a ser empática con la persona, mamá, papá de la persona fallecida, pero no son empáticas con la otra persona que es la prima, primo, hermano que también está atravesando este dolor, porque también le está afectando, porque la persona también fue significativa para ella, la relación que tenía con su prima o en general. Las personas piensan que solo son empáticas con la mamá y el papá directamente porque ellos son los que van a sufrir, porque ellos son los que más entienden la muerte de la persona. Y claro, como nos ven jóvenes o la persona más, o incluso un niño, dicen, no, es que tú no estuviste incluso tanto tiempo con esa persona, entonces no tienes que sufrir. Entonces, de alguna manera es esa carga de la responsabilidad de que tú estás bien, entonces también, si tú estás bien, también tus otros familiares también van a estar bien.
Y no es así, porque la gente no se pone también en la posición de un primo o de una prima, porque incluso suelen ser mejores amigos, mejores amigas, o a esta persona yo le contaba mis cosas y ahora ¿a quién le voy a contar? O incluso esa persona era la que me decía llora y ya no está, y acá me están diciendo no llores, tienes que sentirte fuerte. Y ahí de alguna manera es cuando nos siembran este sentido de culpabilidad, de decir no, es que yo les estoy haciendo poner incluso peor porque me ven llorar a mí, porque no los apoyo, no los estoy apoyando, los estoy dejando de lado. Entonces esto también es como tú me dijiste, sí es una presión social, y por eso la mayoría de personas prefieren sentir a solas que incluso con la compañía de otra persona, porque ya no se ve tanto esto de normalizar el sentir las emociones y validar las emociones de la otra persona. No, ahora la persona, por eso hay también los índices de suicidio, de depresión son altos, porque en el mundo actual en el que vivimos, si te muestras triste, eres una persona débil, eres una persona que ya no funciona de alguna manera en la sociedad. Sí, y también hay este otro lado de la moneda, ¿no? Hay este otro lado de la moneda que yo he escuchado muchísimo en mis pacientes, que es como que yo no lloré. O sea, no lloré, y no porque no quería a esta persona y no porque no me sentía triste, simplemente porque como que esa no era mi etapa, ya no era mi etapa de llorar. Yo la lloré después, yo lo lloré sola, pero en el momento me juzgaron tanto, o sea, en el momento de que estás en el velorio, si no lloras, no lo quisiste. Entonces me dice, yo me sentí tan culpable también y dije, chuta, ¿por qué no lloré ahí? Entonces sí te pone a pensar que incluso en el duelo la sociedad influye muchísimo, ¿no? De ahí llegas a un punto en el que, bueno, yo me enfrasqué mucho. Yo fui una de las personas que no dejé que aflorara mi sentimiento, por así decirlo. Yo me enfrasqué mucho en el trabajo y no lo hablé. O sea, nunca me senté a hablar con mi mamá tal vez sobre el tema. O sea, mi prima falleció, pasó el velorio y adiós. O sea, nunca más lo volvimos a hablar con mi mamá, con mi hermana, con nadie. O sea, fue como que no hubiera pasado. Y todos, absolutamente todos, incluyéndome, todos en la familia, nos enfrascamos en el trabajo. Tenemos como que una empresa, ¿ya? Entonces todos, es como que una empresa familiar, por así decirlo, ¿no? Porque trabajamos la mayoría de la familia ahí y nos enfrascamos en eso. O sea, fue como que trabajábamos día y noche, ya salíamos en la mañana, llegábamos, almorzábamos, salíamos otra vez y llegábamos en la noche. Y nunca me dejé sentir. En el momento en el que me dejé sentir fue tiempo después. Y ahí caí en la depresión. Claro, cuando nosotros incluso saben preguntar también, yo he tenido pacientes que dicen lo que tú me dijiste. En el inicio es que no lloré, porque la persona en algún momento entra en un estado de shock, que incluso estando en el velorio está procesando si es real lo que está viendo o no es real. Incluso cuando ya van al entierro de la persona, es como que, ¿por qué está ahí? O sea, no entiendo. O incluso es esa ilusión o esa imaginación o ese delirio de que se va a levantar de donde está y va a salir, porque no, es imposible que haya muerto. Entonces incluso puede pasar meses, 1 año, 2 años, de que la persona ya le cae en cuenta de que ella no está, ya murió, ya no es lo mismo, ya no es igual. Y también esta sobrecarga también de trabajo, incluso no solo de trabajo, de otras actividades, es de alguna manera para que la persona evite el sufrimiento, porque ¿a qué persona le gusta sufrir? A nadie. Y peor, en un proceso de duelo, este sentimiento se hace más intenso y la persona es ese miedo de no saber cómo lo voy a manejar. Si me desbordo, ¿quién me ayuda? ¿O qué voy a hacer? ¿O cómo voy a reaccionar? Entonces la persona aquí de alguna manera lo que trata al máximo es evitar sentir dolor. Porque incluso mostrarse con los amigos, con las amigas, es que yo no soy débil, yo no sufro, o a mí ya murió, ya no pasa nada, cuando realmente hasta incluso las personas es como que es que ya falleció hace 1 año, ya tienes que estar bien, ya. Ajá. O incluso esté en un lugar mejor, ya no está sufriendo. Exacto. ¿Y quién me quita a mí el sufrimiento de que ya no esté? O cómo... ¿Quién me dice que en serio está en un lugar mejor y en serio ya no está sufriendo? ¿Cómo la voy a ver a esa persona? Entonces, de alguna manera, aquí es como un círculo vicioso. La persona nuevamente se encierra en su círculo solito, a sufrir solo, a sufrir sola y no permitirse incluso
el acompañamiento de otra persona, porque las personas lo primero que hacen es juzgarte por tu dolor. Exacto. Entonces aquí, como tú dices, las personas más bien nos juzgan por el dolor y a veces no saben cómo llegar, cómo ser ese acompañamiento, por así decirlo, en un proceso de duelo. Entonces aquí mi pregunta es, ¿cuál es la manera más empática de acompañar un duelo? Hay muchas formas y todas son importantísimas. La primera es la más conocida, escucha activa. Escucha activa es sentarte ya sea con tu amigo, con tu amiga, familiar, lo que sea, y dejar que la persona, si quiere gritar, si quiere llorar, pero contigo, dejarlo sentir, no interrumpirlo, no decirle, hey, ya basta, ya lloraste, ya. No. Si la persona quiere pasar toda la tarde llorando contigo, que pase toda la tarde llorando contigo. Porque esto de estar interrumpiendo, de alguna manera estás invalidando sus emociones y la persona incluso va a decir, no, es que ya no lo voy a hacer con ella o con él. Otra cosa también es el no juzgar con las experiencias incluso de uno mismo, porque suele pasar. Es que, ¿por qué sufres tanto? Yo también perdí a tal persona y no me pasó así. Es que el duelo no pasa de la misma manera en todas las personas. Incluso no son las mismas personas significativas, porque puede una persona estar sufriendo por el duelo de una mamá y otra con la experiencia de un amigo. Y es muy diferente. Es muy diferente ese vínculo. Exacto, son claro. Diferentes. Ahorita, Paola, bueno, vámonos a una pausa, un corte y vamos a regresar con este tema que está muy interesante, ¿no? Del cómo acompañar empáticamente a una persona que está sufriendo por un duelo. Ya volvemos aquí en La Llora. Bueno, amigos, estábamos hablando sobre cuál es el acompañamiento empático que tenemos que tener hacia una persona que ha sufrido cualquier tipo de duelo, ¿no? Mucho más en un fallecimiento de una persona cercana. ¿Cuál sería como que? Porque a veces uno es un poco imprudente, ¿no? Cuando fallece una persona, uno no sabe cómo acompañar, cómo estar ahí. A veces es como que, como le estábamos diciendo, ¿no? Ya va a pasar, esta persona está en un mejor lugar, es un angelito que te cuida, ¿no? Y a veces tenemos estas preguntas que es, ¿cómo estás? Es como que ¿estás bien? ¿Ya te pasó? Bien? O ajá. Cosas así. O ¿sabes qué? Una de las preguntas que siento yo, como persona que ya vivió por un duelo, que es una de las preguntas, ¿y qué le pasó? O sea, ¿cómo se murió? Y es como que no necesito que me preguntes eso en estos momentos. O sea, esa no es la mejor pregunta que me podrías hacer. Y entonces, con esto puede venir el respeto del tiempo de la persona que está viviendo el duelo. Esa también es una forma importantísima, una manera empática de acompañar, es respetar el tiempo que está atravesando la persona. Porque es cierto, estas son preguntas imprudentes que pueden hacer, ¿y cómo murió? ¿Cuándo murió? ¿Qué dijo cuando murió? ¿Quién lo vio? Ese tipo de cosas. Y la persona se queda así como que, espérame, porque me está doliendo todo lo que me estás diciendo. Exacto. Entonces incluso esa partecita, el solamente respetar el tiempo de la persona, y no digo que, porque la curiosidad siempre va a estar, pues no podemos evitar que una persona haga preguntas porque siempre va a estar, pero que la persona tal vez haga la pregunta cuando ya vea, pueden pasar años, meses, años, días, semanas, y ya vea que la persona de alguna manera está estable, porque como te dije, superar el duelo, no. Es más sobrellevar y vivir la vida sin la presencia de esta persona. Ya cuando vea que la persona está estable, bueno, ahí sí podrían venir esas preguntas, porque como te digo, la gente es curiosa. Eso no se va a desaparecer jamás. También otra forma importante que yo siento que es muy relevante para acompañar en el duelo es ofrecer la presencia, así sea sin la necesidad de decir nada. Porque la persona, ¿qué hace cuando está sola? Una persona cuando está sola busca maneras de ya no quiero sentir el dolor, y estas maneras también de buscar de no sentir dolor pueden ser inadecuadas y pueden incluso lastimarse, hacerse daño, para incluso sustituir ese dolor por otro que no sea el mismo, incluso por el dolor físico. Entonces el simple hecho de solo acompañar a esa persona, así sea sin decir una palabra, también es hacer mucho por esa persona.
porque no se le está dejando sola. Y también fortalecer la autocompasión de la otra persona, asegurarse que también esa persona se trate con amabilidad, con respeto, que no se ataque a sí misma, porque este sentimiento de culpa siempre está. El sentimiento de culpa es que yo hubiera hecho algo, o no llegué a tiempo, o no pasó esto, o no estuve en esto, o no estuve en su último momento. Suele estar. Entonces, que la persona, por más cansón que sea, le fomente a la autocompasión, al autocuidado a la otra persona, por más rabia que le dé, de alguna manera sí le ayuda, porque de alguna manera también distrae su mente, porque está bien sentir dolor, pero también la distracción, porque de alguna manera sí estamos poniéndolo en una balanza de que ya no sea el dolor tan intenso como suele ser. Entonces esas serían las formas empáticas para acompañar a una persona que está atravesando el duelo. Muy bien, Anita. Lo que estábamos hablando también tras cámaras era, se comentó mucho en el velorio de mi prima, ¿no? Decían como que a ti te ha de doler más porque tu prima falleció de una manera abrupta. Entonces era como que lo analicé luego, porque en ese momento como que no, como te digo, no te da tiempo ni de procesar y te hacen este tipo de comentarios. Entonces yo siempre he escuchado a pacientes, amigos, a personas cercanas que sale este tema a flote, ¿no? Que cuando no esperas la muerte de una persona duele más, que cuando ya estás como que, un ejemplo, tu hijo, hija, primo, prima tiene cáncer y es como que, ok, en algún momento va a fallecer. Es como que lo esperas, pero yo me pongo a pensar y lo comentábamos, siempre va a haber esa mínima esperanza, claro, de que se puede salvar, de que entonces esa esperanza, la esperanza es lo último que se pierde, como se dice. Sí duele, entonces tú crees que hay una diferencia de dolor, por así decirlo, cuando pierdes a una persona de manera abrupta, que cuando ya lo estás esperando a que muera, o es la misma forma de dolor. Esa es una pregunta, muy interesante, porque también depende de la persona. Porque puede que una persona realmente le informen que tu hijo, tu hija, tu primo, prima tiene cáncer y en serio es grave y mire, le quedan estos días. Esa persona de alguna manera sí se puede estar preparando mentalmente en que va a fallecer en algún momento. Pero también depende del tipo de persona, porque puede que le digan esto a una madre y una madre diga, no, es que no, mi hijo no se va a morir. Claro, ya empieza la negación. No, claro. Él no se va a morir, voy a hacer estas cosas, o háganle más estudios, o más quimioterapia, o más tratamiento. Muchísimo. Entonces, yo supongo que también dependería de la persona. Porque hay personas que sí he visto en mi experiencia que sí dicen como que no, es que ya sé que va a fallecer. Pero dependiendo también del vínculo con la persona, que también se niega a perderla. Entonces es más esta negación de perder a la persona que afecta al impacto del duelo. Ya, Anita, estábamos hablando en esto del duelo. ¿Tú cuál crees que es la peor parte del duelo? Hablando de las etapas, yo creería que la peor parte es la depresión. Porque la depresión ya es cuando la persona, como lo dije antes, ya tiene un sentimiento de tristeza y vacío intenso y profundo. Entonces, la persona al estar con estos sentimientos es más vulnerable. Es más vulnerable a cometer un acto tal vez que no sea el apropiado, o verse influenciado por cosas negativas, o incluso la persona que ya tiene desesperanza de la vida, porque ya no está esa persona. Entonces, no es lo mismo que una negación, que una ira, porque la ira uno al menos hace la rabia, los gritos, el enojo, pero ya cuando uno está triste y sobre todo ya intensamente y profundamente, sí suele ser un poquito más delicado, porque la persona incluso se pierde de sí misma y hace todo lo posible para evitar, como se ha hablado antes, este dolor intenso, porque la persona que no quiere sentir dolor, o incluso decir, ya no quiero este dolor y voy a acompañar a la persona que se fue, o a mi animalito, o el trabajo, todo no tiene sentido si no trabajo ahí, o el proyecto, es que soy un inútil, no voy a lograr nada. Entonces este sentimiento de tristeza intensa sí puede llevar desencadenar a muchas más patologías o síntomas
que pueden llevar a algo que no sea apropiado. Claro. Y estábamos hablando también antes, que yo le preguntaba aquí a Ana Paula, que si es que a ella se le ha muerto a alguien cercano, ¿no? Y me decía que sí, que sus mascotas, ¿no? Aquí hay mucho también de la sociedad, porque Sí. la sociedad juzga y dice, pero es que es un animal. Es un animal, o sea, ¿cómo vas a sufrir por un O animal? incluso cómprate otro y ya está, y ya, Y no va a pasa pasar nada. Cuando no es así, o sea, hay personas que tenemos, o sea, somos un poco más sensibles, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender también a ser un poco empáticos con el sufrimiento, con el dolor de alguien más. No puedes ir y juzgar también a la gente. ¿Por qué? Porque puede ser que yo venga y te diga, ay, ¿cómo vas a sufrir por un animal? Y tú en serio te lo cuestionas y dices, sí, o sea, te lo crees tanto de que Claro. dices, ¿cómo voy a sufrir? Y todo empieza, como tú decías antes, es un vasito de agua y se empieza a llenar todo. Y cuando explota puede que caiga esto en una depresión. Claro. Y nosotros no sabemos que nuestro simple juzgamiento, como lo dicen, llevó a esto, ¿verdad? A mí me preguntaron esto, ¿no? De que ya tú que pasaste tu duelo, ¿cuál crees tú personalmente? Me lo preguntaron a mí, ¿qué es lo peor que has pasado? Yo dije la ausencia, ¿sabes? Afuera de las etapas, ¿no? Yo dije como que la ausencia porque siempre en familia celebrábamos los cumpleaños, ¿no? El primer cumpleaños después de que mi prima falleció fue el de mi abuelita. Y en vez de todo el mundo aplaudir y todo el mundo era con el nudo en la garganta tratando de no llorar. ¿Ya? Entonces siento que es la ausencia, es ahí cuando tú te das cuenta que en serio esto está pasando. Claro, es la ¿sabes? ausencia, perdón que te interrumpa, es la ausencia en este grado del vínculo emocional que se tiene con esa persona. Porque para unas puede decir es que incluso no estuvo tanto tiempo. En el caso de muertes, yo que sé, de un enamorado, de una enamorada, es que estuviste un mes, estuviste 2 meses, no pasa nada, una semana. Pero la persona no sabe todo lo que pasaron o atravesaron en ese periodo de tiempo. Incluso puede ser mucho más para la persona que con las amigas, que con incluso la propia familia. Entonces el impacto sí también depende del significado que tenía esa persona o ese objeto o ese animalito en la persona. Y en esto que dijiste, sí es un tabú muy grande en el duelo de las mascotitas, porque yo sí tuve en experiencia personal una paciente, sí me dijo que ha ido a varios psicólogos porque siempre ha estado triste por la muerte de su hámster, pero que los psicólogos le responden como que, ¿y por eso estás triste? Psicólogos. Y es una falla muy grande de muchos psicólogos. Claro. Y no solo con eso, sino con muchas cosas más, ¿no? Que es en los enamoramientos, ¿no? Yo, en experiencia personal, tuve una ruptura y fui con una psicóloga. Y me dice, ¿y por eso sufres? O sea, y tú en serio te lo cuestionas y dices, chuta, sí, por eso sufro. Y esto, nunca más fui con esta psicóloga. Y esto desencadenó muchas cosas más, porque de ahí empezaron muchas cosas más que yo no sané en ese momento y se fueron acumulando. O incluso el simple hecho dentro de las relaciones es que viste cómo te trataba pésimo, te decía de cosas, ya terminaste, ya no sufras, ya no vas a tener ese dolor. Qué tonta que eres, Ajá. ¿no? Y no es eso, sino más es como que, como dijiste antes, la esperanza es lo último que se pierde, es esa esperanza que tuvo la persona y que es que ya no va a ser así, va a cambiar, no me va a tratar así. Ajá. Entonces, ese simple hecho de que las expectativas que tuvo la persona no se cumplieron y terminaron en que se acabe la relación. Entonces, eso sí provoca que la persona ya no quiera o incluso se encierra a sí misma por esto de la presión social también y es de la propia familia, porque todo empieza desde casa. Claro. En la propia familia, si no les enseñan a las personas a que saquen todas sus emociones ahí y no digan hasta en las cosas chiquitas y por eso estás llorando o te voy a dar razones para que llores. Exacto. Eso hace que la persona ya cuando conforme vaya creciendo se muestre fuerte, como se podría decir así, frente a diversas situaciones que sí le pueden estar afectando con tal de no mostrarse vulnerable, porque la persona lo que menos quiere es que la vean débil, es lo que no quiere la gente. Claro, yo siempre he dicho que todo viene desde casa, ¿no? Bueno, chicos, volvemos en un momento aquí en La Llora.
Bueno, amigos, yo he hecho aquí unas 2 preguntas personales para Anita Paula, ya saliéndonos un poco de lo clínico, ¿no? De todo lo que son etapas, de todo lo que es empático para estar con una persona que ha sufrido un duelo, etcétera, etcétera. Tengo 2 preguntas personales para ti, ¿ya? ¿Qué crees tú que pasa cuando nosotros morimos? ¿Y qué has aprendido de las personas que han fallecido? Bueno, la primera pregunta, contestando a qué creo que pasa, bueno, eso también lo voy a relacionar mucho con el tipo de religión que tiene cada persona. Uh-huh. Personalmente, yo soy católica. Entonces, yo sí creo firmemente en que cuando una persona, y no solo una persona, en mi caso que han fallecido una gatita que fue mi vida entera, yo sí soy creyente en que es como un angelito que me acompaña. Y eso sí me afectó a mí bastante, sí me dolió mucho. Entonces yo sí soy del pensamiento, por ejemplo, como dije, yo soy católica, yo sí me sale algo, le agradezco a esa gatita, así como que gracias, no sé, Diosito, por cuidarme de mi gatita y permitirme esto. Eso yo creo que ya depende de cada uno, dependiendo de la religión que tenga. Y la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir? Ya, la segunda pregunta es, ¿qué te han dejado a ti en este caso la gatita, ¿no? que falleció? ¿Qué enseñanza tal vez, qué aprendizaje te dejó a ti? Lo que me dejó a mí al inicio, yo sí digo, incluso los animalitos para mí no tienen como que reemplazo. Para mí sí fue muy duro que haya muerto mi gatita, porque personalmente yo de chiquita detestaba los gatos, en primer lugar, no me gustaba. Pero me regalaron esta gatita y esta gatita formó conmigo un vínculo demasiado fuerte. Entonces ahí fue cuando empecé a amar a todos los gatos del mundo, sobre todo a ella. Entonces lo que aprendí de ella es que ni los animalitos tienen reemplazo, porque obviamente ella falleció y se venían las personas en que te doy otra gatita, o mira, esta gatita adopta. Y obviamente yo estaba en un estado de que no va a haber una gatita como ella, no quiero otra gatita, la quiero a ella, quiero que ella regrese. Entonces es más como que hasta los objetos, los animalitos, las personas son únicas y hay que saberlas valorar y aprovechar cuando están en vida que cuando están muertos, porque incluso uno nunca sabe, puede que hoy estemos aquí y mañana ya no, o en una hora, o saliendo de aquí, no se sabe qué nos vaya a pasar. Entonces también el que permitirnos sentir, porque con mis papás ellos sí como también les afectó a ellos la pérdida de mi gatita, ellos nunca fueron de las personas en que no, es que ya murió, ya no está sufriendo, ya el típico, no fueron así. Personalmente mis papás sí fueron, mi hijita, mi amor, llora, lo que tengas que llorar, aquí están sus cosas. Incluso me preguntaban, ¿las guardamos, las dejamos, qué quieres? Era como que estaban muy involucrados con mis sentimientos, con mis emociones. Entonces aquí sí recalcar y resaltar bastante que el permitirnos sentir desde ahí creo que es la clave de todo, porque si no empezamos desde ahí empieza el desborde de las personas dentro de la depresión, dentro de la ira, en todo el tipo de etapas o incluso en el proceso del duelo. Es cierto, Anita Paula. Bueno, el duelo es un tema muy amplio, sí, que Anita y yo podríamos estar hablando de este tema más de 1 hora, y es un tema también doloroso, un tema complicado de hablarlo, un tema en el que siento que se nos pueden ir muchas cositas, ¿no? Es un tema muy delicado, cada persona tiene su historia, cada persona tiene su proceso. No es que porque aquí hayamos nombrado las etapas, chuta, yo no pasé por esta etapa, o chuta, esta no fue mi primera etapa, y preocuparnos. No, porque cada persona es diferente, lo estábamos hablando. Cada persona tiene sus etapas, cada persona tiene su sentir. Como le estábamos diciendo, la sociedad nos ha hecho pensar tanto en cosas que no son así. Entonces yo sí quiero llegar a ustedes para, si están pasando por una de estas etapas de duelo, si están pasando por un duelo, ¿ya?
ir donde un psicólogo, asistir donde un psicólogo, porque no es fácil y a veces uno piensa que uno solo puede, cuando no es así. Estábamos hablando incluso con Anita Paula antes y decía, hasta un psicólogo necesita otro psicólogo para poder superar. No es que sacas tus apuntes como Claro, lo dicen sí. en los memes, sacas tus Es apuntes. psicóloga, y, ya sabe, o psicólogo, no sufre porque ya sabe cómo manejar. Exacto, no es así. Somos también personas, también sentimos. Entonces, con este podcast espero haber llegado un poco a cada uno de ustedes que está sufriendo tal vez un duelo, tal vez una pérdida de algún proyecto, como dije, de algún proyecto, de alguna ruptura amorosa, del fallecimiento de alguna persona, algún animal, ¿verdad? Un objeto, que al fin y al cabo cada uno de nosotras sabemos lo que pasamos con ese proyecto, esos sueños que a veces no se dan, no se cumplen, que también es un duelo, ya con esta relación, que también es un duelo. Un duelo no solo es el fallecimiento de alguien, ojo, eso también tenemos que tener muy presentes. Entonces espero que con esto haber llegado un poco a ustedes y saber que este programa está hecho para eso, para tal vez darnos un poco cuenta de que estamos pasando por esto y necesito ayuda porque la sociedad nos ha enfrascado tanto en el tú puedes solo, tú no puedes llorar, o sea, tú eres fuerte, ¿verdad? Y sigue siendo un tabú ir al psicólogo, y eso es algo que a mí en lo personal me preocupa muchísimo, porque hay veces que no podemos solos y está bien. Eso, Anita, ¿tú qué nos tienes para decirnos de este podcast? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? ¿Algo que le quieras decir a la gente? Perdón. Me sentí bien porque realmente, como dijiste, el duelo es un tabú muy grande. Y sobre todo, el tachar el que la persona que sufre es débil, desde ahí empieza todo. Incluso está de moda esta positividad tóxica que dan influencers, coach, que no tienen, digamos, los respaldos más científicos relacionados con este tipo de temas. ¿Y con qué quiero decir con esta positividad tóxica? Es decir, es que la persona mira lo que eres, valórate, quiérete, todo feliz, y no es como así. Que si fuera fácil. Ajá, y somos, como tú dijiste, somos humanos. Los humanos sentimos, sea para bien, sea para mal. De alguna manera tenemos que dejar que esto salga y no enmascararlo con una felicidad que no existe, que no hay. Entonces también agradecerte por la invitación al podcast y bueno, también espero que todo esto haya servido para todos ustedes, porque como también se mencionó, no siempre se van a presentar todas las etapas del duelo, incluso puede irse directo solo a una y esa durar años. Entonces esto sí es un proceso que sí debería ser acompañado por una persona especializada en el tema, porque también pueden haber otras personas que se informan con fuentes de internet o de páginas web que no saben más bien cómo manejarlo y simplemente son estos consejos de palabra. Entonces es mejor hablarlo con un profesional, y más que nada porque simplemente es más el trabajo en uno mismo para poder incluso también ayudar a la otra persona, como que sirva como una guía. Entonces agradecer también nuevamente a la invitación. Hay también mencionar que los psicólogos también sentimos y claro, también tenemos que necesitar de otro psicólogo. Muy bien, Anita Paula. Bueno, espero que les haya gustado este podcast, este primer episodio. Quiero agradecerle aquí a Anita Paula por aceptar la invitación de este tema muy importante que hemos hablado hoy. También quiero agradecerle a Carlitos, que está aquí tras de cámaras, por haber confiado en este proyecto. Este es nuestro primer episodio. Espero que les haya gustado muchísimo. Y pues nos vemos el próximo episodio, que vamos igual a hablar de temas súper interesantes acerca, igualmente, como tú dijiste, en fuentes científicas, ¿verdad? De psicólogos especializados en cada uno de estos temas. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por ver este primer episodio, y pues nos vemos la próxima.